llevar adelante este estudio bíblico. Le damos gracias a nuestro Señor por estas puertas que Él ha abierto y a través de este medio podemos transmitir nuestros estudios bíblicos cada miércoles. Así que gracias a ustedes que nos permiten entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, leyendo un salmo. Vamos a leer el salmo número 138, el cual dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia y tú me vivificaras, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desamparas la obra de tus manos. Amén. Este es el Salmo número 138 y como siempre agradecido con nuestro Señor que nos ha dejado este libro escrito en el cual nos podemos inspirar y en el cual podemos recibir esas enseñanzas, así que le damos gracias a Él. Y gracias como siempre a cada uno de ustedes que están ahí acompañándonos, gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de esto. Y ahora los dejamos con nuestro hermano Yuri que va a compartir el estudio en esta tarde. Amén. Feliz noche de miércoles. Una vez más aquí estamos con ustedes para traer la palabra del Señor. Agradecido con Dios por todo lo que está haciendo aquí en nuestro lugar de oración, aquí en la iglesia, la tierra prometida. Hoy Dios ha puesto en mi corazón un tema, el título del mensaje es Ilegalidad del legalismo. Y vamos a estar trabajando con el libro de Hechos y la carta a los Gálatas principalmente. Vamos a poner el estudio en las manos del Señor, así que busque su Biblia y vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Santo Dios Todopoderoso, tu palabra dice que no sabemos pedir como conviene y que tu Espíritu Santo intercede por nosotros buscando tu voluntad santa y perfecta en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú, quien examinas nuestros corazones, añadas a tu palabra salvación, sanidad y liberación según tu eterna voluntad. Amén y amén. Vamos a empezar con explicar algunos conceptos antes de ponernos a leer la base bíblica que vamos a empezar a ir los Hechos. Ilegalidad, vamos a expresar por la palabra ilegalidad. Ilegalidad es la acción de hacer lo que es ilegal. Ilegal es algo que no está permitido por la ley, algo que no es legal, o sea, contrario a la ley. La palabra legal describe una acción prescrita por ley y conforme a ella, o sea, algo verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones. Puede ser leal o formal en su comportamiento también. La definición de la palabra ley no es más que una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular algo o alguien. El legalismo, como concepto, es una formalidad o requisito que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Y en nuestros términos, desde el punto de vista de nosotros como cristianos,
se describe como un término que se usa para escribir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a un grupo de reglas y reglamentos para así encontrar el favor de nuestro Dios. Así que vamos a empezar con la lectura. El objetivo es ver la influencia legalista en el tiempo de Jesús y en la iglesia primitiva, en el inicio de la formación de la iglesia. Así que vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 15, y vamos a leer allí del 1 al 7. Dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Dice en el 4: al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Dice el 5: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Y después de una larga discusión, dice el 7, Pedro tomó la palabra. Ahora vamos a poner un marcador allí, porque vamos, antes de seguir a lo que dijo Pedro, vamos a leer la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, del 1 al 5, donde Pablo describe otra perspectiva de este evento un tiempo después, cuando le escribe a los Gálatas. Sí, Gálatas capítulo 2, del 1 al 5. Dice así, este es Pablo escribiendo a los Gálatas: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé llevando a Tito. Fui en obediencia de una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y le expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano, o sea, que no fuera una pérdida de tiempo y que estuviera haciendo algo que no iba a crecer o a dar frutos. Dice el versículo 3. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar, o sea, restringir la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Dice el 5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Vamos a conversar un poquito en lo que vemos hasta ahora aquí. Ya vimos la raíz del problema que provocó el viaje de Pablo a Jerusalén. Este es el segundo viaje que Pablo da a Jerusalén. Él había subido, creo que 3 años primeramente, para ver a los apóstoles, y después él sube con Bernabé y Tito para ver el asunto de que los recién convertidos judíos que venían de la secta de los fariseos querían imponer la ley tanto a los gentiles como a los nuevos convertidos judíos, porque sabemos que en el Evangelio de Cristo es por gracia, no por el cumplimiento de la ley. Pero vamos a ir a hablar de esto despacio. Ya vimos ya que estos judíos convertidos a Cristo se pusieron a enseñar que tenían que cumplir el rito de la circuncisión para poder ser salvos. ¿Esto qué provocó? Bueno, provocó que Pablo fuera a Jerusalén a discutir ese asunto, como ya leímos. Lo discutieron de forma no tranquila. En el 15, número 5, fue cuando se habla de que, en Hechos 15:5, se habla de que intervinieron los fariseos para decir que era necesario que cumplieran la ley si querían ser salvos, especialmente la circuncisión, o sea, el rito de circuncidarse.
Esto es importante porque esta intervención de la influencia farisaica en la iglesia inicial. Vamos a tomarnos un minuto para hablar de quiénes eran los fariseos y por qué esto era peligroso para el evangelio que se estaba predicando de gracia, de las nuevas de salvación en Cristo Jesús. Los fariseos fue un grupo religioso que se fue formando alrededor de los 150 años antes de Cristo, como resultado de combatir la influencia griega. O sea, cuando Jerusalén, o sea, Israel, fue colonizada por los griegos, pues la cultura helénica trató de usurpar, trató de borrar las creencias de los israelitas, a tal punto que querían, o en algunos lugares, sacrificaron cerdos en el templo. Esto llevó a una revuelta total, y producto de esto, de la lucha de los macabeos, que después obtuvieron la victoria, empezaron este grupo de fariseos para recuperar estas leyes que se habían perdido, recuperar de nuevo las costumbres de la ley de Moisés en el pueblo de Jerusalén. Con esta base es que salen los fariseos. Su objetivo era mantener la separación de las tradiciones judías del paganismo. Eran mayormente constituidos por hombres de la clase media, por lo que tenían una gran influencia en la población. Ellos fueron los que pusieron las sinagogas en cada pueblo para leer y discutir la ley de Moisés. Eran estrictos en sus enseñanzas y se consideraban superiores a los demás por la vida que, según ellos, llevaban consagrada a la ley. Creían en la resurrección de los muertos, en las existencias de ángeles y demonios. Pero empezaron a modificar la ley para incluir mandamientos de hombres que ni ellos podían cumplir, violando el mandamiento de Dios que dice que no se puede añadir ni quitar letra o palabra a sus mandamientos. Solamente para el sábado, para que tengan una idea, en algún momento llegaron a tener más de 500 reglas que lo ayudaban a poder ellos moverse en el día del sábado sin supuestamente incumplir lo que decían que Dios mandaba. Fueron fuertemente, como sabemos, fuertemente enfrentados por Juan el Bautista y también por nuestro Señor Jesucristo, que exponía su hipocresía constantemente y con muchos milagros retaba su religiosidad. Es increíble, pero desde la época de Cristo, este movimiento farisaico, este movimiento legalista, que empezó a poner todas estas leyes para poner cargas sobre los hombres que Dios no mandaba, matando así el espíritu de amor de la ley dada por Dios. Es interesante, en la China, en el año 280 al 233 antes de Cristo, o sea, mucho antes que se formaran el grupo de los fariseos, había una creencia filosófica sobre el legalismo que decía así. Decía que según la cual los seres humanos están más inclinados a hacer el mal que el bien, porque están motivados totalmente por el interés propio y requieren leyes estrictas para controlar sus impulsos. Es más o menos lo que los fariseos estaban haciendo, poniendo leyes y leyes y leyes para controlar lo que las personas deberían hacer. Pero esto no era lo que Dios quería, esto era un problema de hombres solamente. Vamos a volver al pasaje de los Hechos y vamos a seguir en el 7, capítulo 15, en el 7, donde Pedro empezó a tomar la palabra. Dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Dice, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Eso se refiere al episodio de Hechos número 10, cuando Jesús le dice a Pedro que fuera a predicarle a Cornelio. ¿Sí se recuerdan? Que Cornelio, Jesús se le presentó diciéndole que había escuchado sus oraciones y le había sido agradable sus obras de beneficencia. Y Jesús le hace una visión a Pedro donde saca el manto que iba con los alimentos y le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, nada inmundo he comido. Y Jesucristo le dice, no
no le digas inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, de ahí se refiere Pedro de ese episodio, cuando Pedro va a ver a Cornelio, le predica a Cristo y el Espíritu Santo cae sobre ellos, dando la misma señal que ellos tuvieron desde el inicio, para ellos darse cuenta de que el don del Espíritu Santo, la salvación, era para todo el mundo. Dice el número 8, Pedro dice en el 8, Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Dice el 10, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Dice el 11, no puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que le contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron, Jacobo, que según los historiadores, todo el mundo coincide que era el hermano del Señor, que era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, se levanta y pide la palabra. Y mira lo que dice en el 13. Hermanos, escúchenme. Simón, o sea, hablando de Pedro, Simón era el nombre en hebreo, ¿recuerda? Cefas, que fue cuando Jesucristo se lo cambió, es el nombre en arameos, que significa piedras, y después en el griego, cuando se escriben estas cartas en griego, es Petros, que para nosotros es Pedro. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para su honra, para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Y después que termina de citar ese pasaje, en el 19 dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convirtieron a Dios. Más bien, escuche bien, el 20 y el 21, que es bien interesante, más bien debemos escribirle que se abstenga de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre, porque en efecto en el 21 dice, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Es interesante porque vemos que Pedro acaba de dar su testimonio sobre Dios, el favor para todo el mundo, sobre exponiendo de cómo vamos a probar a Dios, cómo vamos a tratar con Dios de esa manera, de imponer reglas que Él no ha puesto. Pero sin embargo, Jacobo lo que hace es imponer reglas, porque excepto la inmoralidad sexual, que en esta versión de Nueva Versión Internacional y en otras versiones modernas, la traducen así, pero en versiones antiguas era fornicación, que la sección pudiera ser idolatría o fornicación. O sea, disculpe, fornicación podía ser idolatría o podía ser la sección también de inmoralidad sexual, las dos. Pero lo otro de abstenerse a las comidas y a la sangre era un problema que esa regla era de regulaciones de ellos, no es mandamiento de Dios para todos nosotros, no en la gracia de Jesucristo. Y vamos a ver aquí, dice, porque en el versículo 10, que es lo que habíamos hablado ahora, es cuando dice, porque tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos soportar. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero Jacobo no consideraba de esa manera y en su carta, ¿qué le hace? Le explica en el 20, le explica lo mismo que puso en el 20, que sí, que están bien, que pueden, que entienden que van a ser salvos, pero tienen que seguir estas reglas. Y la razón que pone
es que la ley de Moisés es predicada en las sinagogas, pero nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Por supuesto que la palabra de Dios, de la ley es también palabra de Dios, pero nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, que es por gracia, no por el cumplimiento de la ley. Mira esto, nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia es maravilloso porque ella se explica a sí mismo. Miren a Jesucristo lo que dice en Marcos 7 con respecto a lo que se come o no se come. Dice así. Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el 1, dice: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavados. Dice el 3, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que, en el 5, dice, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Jesús le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Más adelante en el 14, mira lo que dice Jesús. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Y dice en el 18, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. El 21 dice, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. De verdad que sea más claro ni el agua, como dice el refrán por ahí, ¿verdad? Parecía que a Pedro se le había olvidado también esto, porque Pedro debió ser testigo ocular de este hecho, y si no estaba en ese momento allí porque estaba haciendo otra cosa, seguro se lo dijeron, porque Pedro era el grupo íntimo de Jesús, no se apartaba de él. Aquí vemos a Jesús mucho antes de ser crucificado, mucho antes de Pentecostés, ante que todas estas cosas, hablando de que lo que uno tiene que cuidarse no es de lo que come, sino de lo que sale de nuestro corazón. Vamos a ver otro ejemplo de legalismo que estaba enfrentando Jesús. Lucas 13, del 10 al 17, dice así. Lucas 13, del 10 al 17, dice así. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Ahora escuche el efecto del legalismo de las personas. El 14. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de las sinagogas intervino dirigiéndose a la gente y le dijo, hay 6 días
en que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanado y no el sábado. Dice el 15, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Y esto es lo que provoca el legalismo en nosotros, la falta de amor, falta de piedad, envidia, mata el sentido de la restauración de los mandamientos de Dios para nosotros. El día que Dios intencionó para que descansáramos, no lo intencionó para que dejáramos de cumplir el segundo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a volver al libro de los Hechos. Y aquí en el versículo, el capítulo 15, versículo 29, es lo que hablamos ahorita, de la carta que certificaron la cabeza de la iglesia, Jacobo, para mandarla con los hermanos. Y ahora, en el 16, vamos a leer el 16, porque está interesante. En el 15 al final, lo que cuenta es que de la carta, y cuentan que Pablo y Bernabé se separan por un altercado que habían tenido por el discípulo Marcos. Mire los efectos que hace, inclusive en personas como Pablo. Dice Hechos 16, del 1 al 3, Pablo circuncida a Timoteo, que era hijo de madre judía y padre griego, por causa de los judíos. Porque cuentan de que Timoteo tenía buen testimonio delante de todos, pero el padre era griego, no era judío. Y inclusive de los judíos lo que valida la herencia es el padre, no la madre. Pero sin embargo, porque la madre era judía, entonces Pablo, por causa de los judíos, circuncida a Timoteo. Después vamos a ver más adelante cómo Pablo habla de estas cosas, pero en ese momento el mismo Pablo fue influenciado por este mismo legalismo farisaico para a lo mejor evitar problemas o lo que haya razón que haya tenido para hacerlo, pero vamos a ver más adelante cómo sigue este mismo legalismo influyendo en Pedro y en Pablo. Y después vamos a analizar algunos efectos de esto en nuestra iglesia contemporánea o en nuestra vida, más bien en nuestra vida. En Gálatas 2:11, vamos a leer ahí cómo Pablo enfrenta a Pedro por su comportamiento. Mira esto. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Ese es Pablo hablando. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, del jefe de la iglesia de Jerusalén, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Esto fue años más tarde. Ya ellos habían ido a Jerusalén, habían planteado este asunto de la circuncisión. Ellos habían estado de acuerdo, excepto para poner las otras cargas sobre los alimentos. Pero con respecto a la circuncisión, a menos en los gentiles, con respecto a la circuncisión, a menos en los gentiles, habían estado de acuerdo. Pero aún aquí Pablo se refiere a ellos de esa manera, como los partidarios de la circuncisión. Dice el 13, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bernabé, que fue compañero de Pablo cuando ellos dos fueron a Jerusalén a discutir este asunto. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vive como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y más adelante el 16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Este es Pablo hablando a los Gálatas, cómo él enfrentó a Pedro
por su conducta, y pone en el 16, ¿por qué razón es que somos salvos ahora? Dice el 19, yo por mí parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Bonitas palabras de Pablo para todos nosotros. Pero ahora vamos a ver más adelante cómo Pablo se comporta en una situación bien complicada. Pero antes de eso, vamos a analizar a Pedro. Pedro es columna del Evangelio, líder de los apóstoles, usados en sanidad, en enseñanza, listo para morir por Jesucristo. Listo para morir por Jesucristo. Había tenido la razón en su mente y su corazón de que el Evangelio era para todos, porque él mismo fue usado para ir a predicarle a los gentiles. A Cornelio, ¿recuerdan? Él mismo se levantó para aclarar de no ponerle trabas a los gentiles. Sin embargo, vemos aquí como Pedro tiene miedo de aquellos, de cómo lo van a juzgar. Es increíble como a veces nosotros los hombres pensamos de esa manera y tememos más lo que otros piensan de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. No sé si es porque pensamos de que Dios está muy lejos y estos que están aquí pues nos pueden hacer la vida un poco difícil, pero lo cierto es que algún Pedro con toda su unción, con toda esa obra que había hecho, con el conocimiento que tuvo de estar al lado de Jesucristo, Pedro vemos como él también es víctima de ese legalismo. Mira Pablo, Hechos 21 a 17. Y esta es la historia de cuando un profeta tomó el cinturón y dijo, así dice el Espíritu, de esta manera atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en mano de los gentiles. Y Pablo que respondió que por el nombre del Señor Jesucristo estaba dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén. Así que si vamos a Hechos 21, al 17, al 31, mire esto que pasó aquí. Súper interesante, mire esto. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios y luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermanos, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Miles de judíos creyendo en Jesucristo, pero todavía aferrados a la ley. Dice el 21, ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. O sea, le están diciendo a Pablo que está diciendo de que él está predicando lo que tiene que predicar, que la salvación es por gracia, que la circuncisión es la del corazón, no la del cuerpo. Pero se lo dicen a él directamente allí. Dice el 22, mire esto, ¿qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado, por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y pagas los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Vemos a Pablo aquí, yendo a Jerusalén, siendo coaccionado. Porque empiezan diciéndole, mira cómo miles de judíos se han convertido, pero siguen aferrados a la ley. Y están diciendo que tú estás predicando otra cosa que no es lo que ellos no crean. Y por supuesto que estaba predicando, porque estaba predicando el Evangelio de Cristo, cuya salvación es por gracia, cuya circuncisión es la del corazón, no la de la carne. Pero Pablo, en el 26, al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el paso de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos.
Dice el 27, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, esto está tremendo, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. O sea, le dicen, Pablo, mira, cumple los votos para que la gente piense que tú no estás predicando, estás predicando. Él cumple los votos y de todas maneras fueron, ¿qué? A agarrarlo. Mira ahora, en el 30, toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. E inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Y aquí fue cuando vinieron los romanos y agarraron a Pablo. ¿Verdad? Eso me recuerda al evento que Pablo mismo miró cuando apedrearon a Esteban. Pablo era un hombre de fe, sin duda, bien inteligente, y él se paró, fíjate, se paró para explicarle al pueblo. Y lo hizo. Él le habló a la multitud en el propio idioma. Una versión dice en hebreo, otra en arameo, pero no fue ni en griego ni en italiano, porque él quería que supieran de dónde era él, que era fariseo, que había salido del fariseo, que había nacido y criado con Gamaliel a los pies de su enseñanza. Y él hace su exposición completa hasta que su encuentro con Cristo y cómo se convirtió a Cristo, pero apenas menciona que Dios le mandó a predicarle esa enseñanza a los gentiles, ahí se le acabó todo. Se le acabó. El pueblo se echó arriba, y si no es por los romanos, lo matan. Lo matan. Dios usó a esos romanos para sacarlo allí, porque no era momento de Pablo. Todavía Pablo tenía que hacer mucho por el Evangelio. Pero es algo genial, de verdad, lo que nos dice la palabra. Maravillosamente nos explica aquí y nos ve cómo Pablo mismo, luchando contra el legalismo, por miedo a los judíos, pues él, por miedo a los judíos, fue coaccionado y fue obligado a hacer votos. ¿Para qué? Para que pensaran de que él no estaba predicando el evangelio de la libertad y la gracia de Jesucristo. No le estaba diciendo a los judíos, hijos de judíos, de que ya no es necesario circuncidarse. Al final, ¿qué pasó? Lo agarraron. Y sabemos la historia, que de aquí Dios usó a Pablo para poner y exponer la verdad de Jesucristo a las autoridades de allí, de ese lugar, hasta que fue llevado a Roma. Entonces, hemos analizado dos personalidades de nosotros, dos personas maravillosas que Dios usó para su evangelio. Dos personas que murieron por el evangelio. Dos personas que, como Pedro, caminó con Jesús por 3 años, y como Pablo, que Jesús se le apareció a él en visión para apartarlo de la vida que tenía. Habíamos visto esa imagen porque recuerdan que Pablo mismo, cuando Esteban estaba haciendo toda esa exposición desde Abraham hasta Jesucristo, y todo el mundo estaba observando, pero cuando Esteban empezó a decir lo mismo que Jesucristo hacía, que le llamó hipócritas, pues circuncidar al Señor de gloria, y cuando dijo que había visto el cielo y oía a Jesucristo a la diestra del Padre, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Y allí estaba Pablo. Pero sabemos que Pablo después fue descubierto por nuestro Señor, fue llamado, y que él también murió por causa del Evangelio. Pero inclusive con todas estas características de Pablo, que era un hombre de un carácter fuerte, que escribió casi toda la doctrina del Nuevo Testamento y que combatió en sus doctrinas el legalismo, pero él mismo fue parte de él también. No se pudo zafar. O sea, ¿por qué es ilegal el legalismo? Se opone diametralmente a la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pone en peligro la misión de Dios. Demanda cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios, que Dios no demanda de nosotros. Nos aleja de Cristo al pensar que somos justificados por obras.
mata el amor, hace vana el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros no somos salvos por cuántas veces al día oramos. No somos salvos por cuánto dinero damos. No somos salvos por cuántas calificaciones tengamos. No somos salvos por amar más. No somos salvos por tener hijos. No somos salvos por vestirnos de cierta manera. No somos salvos por cuántos dones tengamos. No somos salvos por estar o no estar circuncidados. No somos salvos por nuestro color de piel o por nuestra apariencia física. No somos salvos por nuestras tradiciones. No somos salvos por lo que comemos o dejamos de comer. No somos salvos por lo que bebemos o dejamos de beber. No somos salvos por los días que escogemos para adorar a nuestro Dios. No somos salvos por participar o no participar en fiestas señaladas. La única forma de evitar el legalismo es no olvidar por qué hoy podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Porque por gracia somos salvos. La fe y la gracia es don de Dios para que nadie se gloríe. Todo es por gracia. Somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo solamente. Cristo es nuestra esperanza, nuestra roca, nuestra confianza, nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra vida, nuestra gloria. Él es todo lo que tenemos. Al aceptar a Jesucristo ya no somos más nosotros, sino que a Cristo ahora es el amo y Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, es el único autorizado por Dios para tratar en la persona de nosotros y enseñarlo a vivir. Él es el que nos va a ayudar a determinar qué comemos, qué cantidad comemos, qué bebemos, qué no podemos beber, cómo debemos vestirnos, cómo debemos orar, en qué ponemos nuestros recursos, sobre quién y qué oramos, qué estudiamos, qué trabajamos, con quién nos casaremos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y guía. Sin Él estamos perdidos. Cada decisión, especialmente la que puede cambiar las circunstancias de nuestras vidas, debemos de ponerlas en oración a los pies de nuestro Padre Celestial. Y voy a terminar con 1 Corintios 13, del 1 a 8. Dice así: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Recuerden, mis hermanos, que es por el amor de Dios que usted y yo estamos aquí hoy. Pues gracias por su tiempo. Espero que este estudio ha sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí y para mi familia. Recuerda que mañana jueves tenemos el encuentro de los hombres. Este viernes tenemos a las 6:30 el encuentro de jóvenes. Y el domingo a las 5 de la tarde nos vemos aquí para adorar a nuestro Señor. Buenas noches y feliz miércoles.